La Voz de Iberalia, tu podcast de caza con Mario Aparicio. Hola familia y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la berrea y de la ronca. Más de la berrea quizás que la ronca, porque la berrea está en ciernes. Yo creo que alguien me decía ayer, yo creo que ya he escuchado un venado berrear. Digo, bueno, vamos a ver si primero llueve y después empieza la berrea que está a tope. Bueno, dicen que la berrea es un cortísimo tiempo de amoríos entre el principal ungulado español y sus hembras. Estamos hablando de 2 a lo sumo 3 semanas de frenética actividad. Aunque el inicio estándar, digamos, suele coincidir con el equinoccio de otoño, este año creo que ronda el 22 de septiembre, no existe una regla definida sobre cuándo se iniciará y cómo es lógico, pues cuándo lo hará en las diferentes zonas de España, que desde aquí ya os adelanto que es diferente. Así pues, bueno, pues el mejor momento nos lo va a indicar el monte y sus habituales y queridos espectadores, que al final pues son los guardas, ¿no? Son las personas que más tiempo pasan allí y los que mejor leen el campo. Y ellos serán los que te identifiquen lo que se denomina en el argot cinegético, pues los picos de la berrea, o mejor dicho, el momento de máxima excitación sexual de los venados. Yo creo que estos estadios, digamos, predecibles, pero a la par impredecibles, pues hacen que un mismo venado pues se pueda comportar de diferentes maneras en función de si está en el norte o en el sur de España, ¿no? De hecho, una de las cosas que hablaremos ahora con nuestro invitado es precisamente cómo se comportan los venados en berrea, cuánto dura la berrea. Berrean mucho por la mañana, berrean mucho por la noche, entonces yo creo que él nos puede sacar de dudas. Pero lo que sí es claro es que la lógica no aplica en este tipo de caza, pero sí que las ilusiones nos permiten soñar durante varias noches y pensar siempre en ese lance perfecto. Pues basándome en esas noches en las que un cazador pasa imaginando cómo será ese lance, cómo será el venado que está al otro lado del pinar berreando, seguramente vosotros mismos os hayáis pensado, ese venado tiene que ser grande por cómo berrea. Bueno, pues al final, o por lo ronco que está, al final mi experiencia me dice que salvo personas muy vividas, muy experimentadas, son capaces de por cómo berrea un venado, adivinar cómo puede ser. Yo en mi caso debo decir que lo desconozco. Lo que sí es cierto en este mar de incertidumbres y teorías que muchos sostenemos es que las alteraciones atmosféricas, pues sobre todo la lluvia o una bajada importante de las temperaturas, pues son muy relevantes, ¿eh? Entonces es muy difícil muchas veces cuadrar el cuándo queremos cazar con el cuándo empieza ese pico de la berrea. Porque esos cambios atmosféricos tan esperados suelen ser el principal detonante para que las hembras empiecen a salir altas. Y bueno, pues en este ritual por el que los machos compiten para crear el mayor harén, digamos, pues los ciervos emiten unos altísimos sonidos guturales a la vez que intentan hacerse con el territorio elegido. Bueno, como frecuentes exhibiciones de fuerza, que a veces tienen consecuencias bastante graves. Pero el objetivo no es otro que el de perpetuar la especie, aunque esto pase por quedar exhaustos. Por cierto, todo parece indicar, según la AEMET, que se espera que haya lluvias en la mitad norte de la península durante el mes de septiembre, algo que tenemos que tener en cuenta de cara a planificar cuándo vamos a ir. Hoy tenemos con nosotros a una persona que, bajo mi punto de vista, está haciendo las cosas bien. Sin hacer mucho ruido, está creciendo y ganando adeptos, amigos, clientes. Estamos hablando de Carlos Merello, que es el CEO de Spain Outfitters, que es una empresa creada en el 2015, si no me equivoco. Bueno, es un organizador de caza por todo el mundo. Creo que Carlos lleva desde los 18 años involucrado en la organización de monterías o de diferentes cacerías. Y bueno, pues la idea es que venga con nosotros a compartir su experiencia en el mundo de la berrea y de la ronca. Carlos tiene 40 años, 40 si no me equivoco, es nacido en Madrid, es un loco de la caza y entró en este mundo cinegético de la mano de su padre, que al final sabéis que es la mejor de las entradas. Tradición familiar y caza con amigos es lo que le ha llevado a que después de tanto organizar o estar involucrado en la organización de cacerías, pues haya creado su propia empresa. Su máxima es dar un gran servicio desde el punto de vista de un cazador. Como él es cazador, pues sabe qué es lo que buscamos normalmente los cazadores. Es un tío serio, contrato humano, es un especialista sobre todo en el mundo de los recechos, porque al final, como él ya ha dicho en alguna otra ocasión, es el único momento del año en el que podemos ver el comportamiento natural de los animales.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un placer saludarte. Un placer hablar contigo. Oye, antes de nada, bueno, primero agradecerte que estés aquí con el equipo de Iberalia. Vamos a echar un ratillo hablando de la berrea, ¿no? De la berrea y también de las diferencias con la ronca, con la afamada ronca. Alguien preguntará, ¿por qué Carlos? Bueno, pues creo que Carlos es una de esas personas que lo está haciendo bien, que lo está haciendo muy bien bueno, pues quería acercar a nuestros oyentes de Iberalia a Carlos y bueno, y ¿por qué no? Pues si llega el momento, pues cazar contigo. Carlos, entre los diferentes temas que tengo aquí apuntados, los principales son, oye, para ti, ¿cuáles son las claves de la berrea? Pues mira, Mario, bueno, ante todo, antes de contestarte, devolverte el agradecimiento. Es un placer charlar contigo, gracias al equipo de Liberalia y a todos vosotros. Pues mira, la berrea, para mí las claves son que lo primero es que a la hora que eliges salir a cazar, estamos hablando mucho de las experiencias que vas a vivir. No solamente es el hecho de cazar, abatir o matar un animal, sino de qué manera lo vas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que el primer motivo por el cual, dentro de los muchos que vamos a hablar, la berrea es interesante para cazarla es por esto que acabamos de decir. Porque tener la oportunidad de vivir la época de celo del venado es ya de por sí un espectáculo. Dicho esto, estar en el monte, en la sierra, en la montaña, en una dehesa, en fin, todas las distintas zonas de caza en la que podemos cazar los venados, porque en España abundan y están por toda la geografía, el mero hecho de poder vivir esa actitud en la que están los machos berreando en el monte, defendiendo su territorio, o sea, solamente esa experiencia ya merece la pena. Desde luego. Ese es uno de los motivos. Otro motivo es que una vez que estamos en esta vivencia, además, desde un punto de vista ya más centrado en lo que es la caza, la berrea nos brinda unas oportunidades que el resto del año no tenemos. Insisto, todo depende mucho del cazadero donde estemos, las distintas zonas, porque al final la caza en todas sus especies se comportan de una manera u otra en función del hábitat en el que están, ¿no? Pero es cierto que durante la berrea tenemos oportunidades que el resto del año no existen. Sean, por ejemplo, una mayor posibilidad de ver o localizar específicos animales, en este caso grandes venados o venados viejos o machos muy adultos, que son muy esquivos, muy expertos y que pues en ocasiones sería prácticamente imposible poder dar con ellos en una época que no fuese la de la berrea. Ese sería otro de los motivos. Más motivos que tenemos, pues no solamente centrados en esta caza de estos grandísimos animales, sino que también tenemos la posibilidad de casi poder ver, no te digo la totalidad de la población que tengamos en nuestros cotos o en nuestras zonas de caza, pero sí una gran mayoría. Sin duda. Además, poder hacernos una idea de qué población tenemos real, el número de hembras, la proporción que tienen, el número de crías que sacan adelante, cómo va distribuida esa proporción machos-hembras, la calidad de esos mismos venados, si hay alguno que consideramos que debería entrar dentro de lo que catalogamos gestión. En fin, es una época que, acompañada encima con una climatología que para mí el mes de septiembre es probablemente el mes favorito mío del año, porque pasamos el verano en muchos calores, ya el campo empieza como a revivir, refresca, siguen siendo días largos, en fin, es muy agradable. Por todo esto, yo soy un apasionado de cazar en berrea y lo recomiendo, vamos, firmemente, porque es una experiencia maravillosa. Qué bonito, qué ganas de que empiece. Acabas de decir una cosa que me ha hecho, bueno, que me ha llamado la atención y efectivamente hablabas de que somos capaces más o menos de hacernos una idea de la población total que tiene el coto y de la gestión que en su caso deberíamos realizar. No sé si en berrea haces gestión o la gestión de los venados que consideras que no van a llegar a nada o que deben ser abatidos por alguna cuestión. ¿La haces en berrea o la haces fuera de berrea? Bueno, yo tampoco es que sea ningún experto, tampoco me gusta a mí autodefinirme como experto, lo que sí que pasa es que llevo muchos años haciendo esto y yo creo que el que no hace las cosas es el que no se equivoca, ¿no? Probablemente yo, con las mejores intenciones, a veces te equivocas, ¿no?, por el camino. Sí creo que en berrea, por lo que hemos hablado, es una oportunidad muy buena debido a que tienes una mayor visibilidad de la caza que tienes, pero bueno, hay que centrar un poco los días, porque como hablábamos, hay ciertos venados muy grandes trofeos, muy adultos, que solo dan la cara en estas fechas, y yo creo que ahí hay que aprovechar. Si te pones a dedicarte a reducir, en el caso que sea necesario, el número de hembras o a quitar aquellos venados que no sean de calidad,
justo en las fechas de pico alto de berrea, en la que esos venados grandes están dando la cara, Entonces... al final estás estropeando, ¿no? O sea, hay que saber medir un poco, y además es que supongo que luego abordaremos este tema, las fechas tampoco son matemáticas. Justo, ahí es donde íbamos ahora. Claro, hay que leer un poco el campo. A mí me pasa, por ejemplo, con los cazadores, amigos españoles, nacionales, clientes nuevos, pues hay mucha flexibilidad, pero cuando programas una cacería de berrea con un cazador extranjero, que esa cacería se organiza con meses de anterioridad. Pues claro, me dice el cliente americano o un europeo que viene, oye, ¿cuál va a ser la mejor semana? Yo, claro, esto lo estamos hablando en el mes de febrero. Pues mira, no lo sé. Mi experiencia me dice que la tercera y cuarta semana de septiembre suelen ser las mejores, pero evidentemente dependiendo de dónde, ¿no? Yo entonces, antes le comentaba a la gente que creo que suele coincidir, por lo que he leído, con el equinoccio de otoño, que además creo que este año está previsto para el 22 de septiembre, o sea que coincide un poco con eso que apuntas. No había visto yo ese dato, pero mira, coincide con lo que decíamos. A ver, es complicado. La ventaja, un poco la ventaja de lo que yo ofrezco para mis cazadores es que yo no tengo mi única y propia finca que es mía, de la familia, donde vendo mis cacerías y ya está, con lo cual dependo de cómo se esté desarrollando la climatología y en este caso el celo y la berrea específicamente en esta finca, sino que como trabajo en distintas zonas de España, de norte a sur y con distintas opciones, tanto abierto, cerrado, etcétera, pues al final me adapto, porque yo ahora tengo que sacar adelante bastantes cacerías de berrea con distintos propietarios de amigos y en distintos cotos que tengo, incluso en alguna reserva. Entonces, hago coincidir al cliente que viene a cazar con el destino adecuado en función de cómo se esté desarrollando el celo este año. Claro. Oye, volviendo al tema de la duración, hablabas de 2 semanas, 2-3 semanas. No sé, entiendo que esta frenética actividad es súper difícil en cuestiones de la propia planificación tuya, tiene que ser casi un desastre. Y así sumamos las condiciones meteorológicas, porque bueno, ahora mismo pues la EMET dice que bueno, pues que en la mitad norte peninsular, pues en esas semanas, en la segunda quincena de septiembre, pues habrá algo de lluvia. En el resto no da muchas lluvias, por desgracia. Estos cambios de tiempo pueden adelantar la berrea, modificarla, anularla. Cuéntame, ¿cómo ves tú el tiempo en la berrea? Por supuesto, el tiempo yo creo que es de las principales variantes que condicionan la actitud del venado y adelantan o retrasan o impulsan el celo, entre otras variables que hay, pero sí, efectivamente, lo tenemos en cuenta. Al final, lo decías cuando me has presentado, que Spin Outfitters, yo soy el CEO de la empresa y trabajo yo mismo, pero detrás de toda esta organización pues hay un equipo de profesionales que llevo trabajando con ellos mucho tiempo, porque yo no puedo, al cazar en toda España, yo no puedo controlar toda España, como es evidente. No puedes tener los sarrios del Pirineo controlados, los machos de ronda, de gredos, de beceite, además los gamos, las fincas, o sea, es imposible tener todo bajo control, con lo cual tengo mucha gente de campo que están in situ y me van informando y me van contando, ¿no? Entonces, la berrea se va a desarrollar y va a ocurrir, llueva o no llueva. Lo que ocurre es que si es un año en el que la climatología refresca, además llueve, pues puede producirse la situación en la que la berrea sea más prolongada, sea incluso más fuerte y nos permita pues tener más flexibilidad. Entonces, tendremos que adaptarnos, como te decía, esa gente de campo que me mantiene informado constantemente. Carlos, esto está tranquilo. Oye, ya estoy viendo los venados grandes. En fin, vas adaptándote un poco y al final esta especie de rompecabezas, este puzzle, hay que hacerlo encajar entre lo que te cuenta el campo, lo que los cazadores pueden hacer, su disponibilidad, etcétera. Después, que no coincidan unos y otros, porque como te decía, salvo una rarísima excepción, yo estoy siempre presente en todas las cacerías. Me gusta acompañar a mis clientes, guiarles. Creo que es la manera de crear una experiencia positiva, además de es que no es cuestión de ir y hacer caja y te mando aquí, allá, y ahí va un tío, ahí va otro. O sea, esa no es mi idea, ¿sabes? Mi idea es participar de esto, crear amistades y poder... creo que ese es el diferencial un poco, ¿no? El poder estar con los cazadores y aportar en lo que yo pueda, pues que esa experiencia, que esa cacería pues sea mejor. Incluso a veces es que esto no es ir al supermercado y comprar una cosa o ir a un concesionario y comprar un coche. No Ocurren tantas cosas que al final siempre durante la cacería, durante el viaje de caza, hay que tomar decisiones, hay que hacer cambios de lo que estaba planificado, ¿no? Entonces, si no estás presente por un teléfono, una llamada, es siempre complicado. Oye, insisto, alguna vez, porque no son exigencias del calendario, pues si hay que hacerlo lo hago, pero siempre procuro
adaptarnos para poder estar yo con ella. Oye, entonces tus clientes nacionales casi tienen que tener el teléfono abierto 24 horas para recibir esa llamada de te quiero aquí el lunes. Bueno, eso es un escenario ideal. A veces pues se puede y a veces no. Entonces, aunque incluso con los nacionales, a veces, oye, la gente tiene unas agendas muy ocupadas, lo comprendo. Y aun siendo nacionales me dicen, mira, Carlos, me he guardado estos 2 días. Y por favor, llévame estos días porque es que no tengo más entre la familia, el trabajo, tengo un viaje. Pues bueno, a veces también hay que adaptarse a días específicos, aunque sean nacionales. Otros te permiten, y ellos mismos te lo dicen, oye, Carlos, yo me organizo por mi cuenta, tengo disponibilidad, lo que quiero es ir cuando tú me recomiendes que va a ser la pega. Sí, entonces, sí. Pues con esa persona es un gusto. Mis hermanos y yo somos varios hermanos, somos 6 en total. Normalmente nos cogíamos, hemos estado varios años yendo juntos a la berrea y siempre nos cogíamos la misma semana para ir a cazar. Y bueno, pues reconozco que hay semanas o años que hemos acertado y años en los que no hemos visto nada de berrea. Pero bueno, al final se convirtió en un evento para nosotros, un evento familiar, y íbamos o no. Hay veces que nos veníamos con unos venados estupendos y hay veces que directamente pues no tirábamos y a lo mejor aprovechábamos en la misma finca y hacemos algún aguardo. Pero reconozco que al final el tiempo, el propio guardia de la finca nos decía, no, retrasad el viaje. Digo, no, es que algunos viven en el extranjero y tenemos que coincidir la semana que nos hemos propuesto y no podemos modificar las fechas. Oye, Carlos, ¿crees que berrean todos los venados o no? ¿O los jóvenes no? ¿O sí? Cuéntame. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, a la cual no te contesto con la certeza de que sea un axioma lo que te voy a decir. O sea, te voy a dar mi opinión, que no sé si sabes todo acertada. Otras cosas te las contesto con conocimiento de causa, sabiendo que lo que te estoy respondiendo es cierto, ¿no? Aquí, mi opinión, yo creo que de una forma u otra todos los venados berrean. A ver, venados, o sea, un venado de primera cabeza, que es un venado de 2 años, o sea, está de gabato, luego es bareto y luego ya es lo que llamamos primera cabeza. Para el que no esté tan entendido en los ciclos del venado, es un venado de 3 años, que es la primera cabeza. Esos venados, pues bueno, son venados muy jóvenes, dependen del entorno. Si resulta que es una zona de caza en la que la población es muy baja y no hay tantísimos otros machos alrededor, pues ese es un venado que tendrá más oportunidades que a lo mejor ese propio venado en un sitio donde la población es enorme y hay por encima de él 5, 6, 7, 15 machos más fuertes que él, más adultos, pues ese tendrá menos opciones. Berrean todos, lo que pasa es que de qué manera. Unos berrean con dominancia, defendiendo su terreno, incluso agrupando grupos de hembras, y otros brujulean alrededor esperando el despiste. El hecho de berrear, de bramar, de emitir ese sonido, yo creo que todos o casi todos los machos ya adultos, bueno, no adultos, sino a partir de esta primera cabeza de 3 años, de una forma u otra berrean. La cuestión es saber identificar ese bramido, qué significa y con qué intensidad lo producen. Oye, ¿hay coincidencias en el tiempo entre la ronca del gamo y la berrea del venado o una es un poquito posterior a otra? Una es 100% posterior a la otra. O sea, primero es la berrea y luego es la ronca. Sí es cierto que como hablábamos que esto no son matemáticas y que pues van cambiando las situaciones cada año, sí creo que al final de la berrea puede estar ya los últimos coletazos de la berrea y se está iniciando la ronca. Y estás cazando en una zona en la que cohabitan las dos especies y será esa situación que coinciden en el tiempo, el final de la berrea con el principio de la ronca. Sí, bueno, quizás a lo mejor por las condiciones meteorológicas pueda retrasar un poco la berrea y adelantar la ronca. Imagino que al final la berrea no es igual en todos los sitios de España. De hecho, hay muchos parques nacionales que fomentan las visitas a los parques en época de berrea. Y bueno, pues las fechas que van poniendo en sus calendarios es curioso porque se van moviendo un poco en función de las predicciones meteorológicas. Y bueno, pues me gusta que la persona que hace esa planificación esté atendiendo también al tiempo y esté haciendo lo que tú dices, ¿no? Un poco leyendo lo que él ve en el parque todos los días para ver cuándo pueden venir los cazadores, las familias, los turistas o quien fuese menester a ver esa berrea. O sea, yo creo que sí que coinciden, pero ¿por qué? O sea, el celo es una época bastante larga, o sea, no dura una semana, o sea, es casi un mes y pico. Además, como depende, aquí mandan las hembras, son las hembras las que cuando se van poniendo altas o no, pues van acelerando o reduciendo la actividad y el ritmo de berrea. Entonces, tú ves el comportamiento de los venados
y de las ciervas empieza ya, estamos ahora ya a punto de empezar septiembre, ya empiezas a notar una actividad distinta en ellos. Luego está lo que se llama el pico fuerte, cuando esa gente de campo, los guardas, la gente que está in situ, te dice, oye, esto está ahora a tope. Entonces, no van a coincidir nunca la semana de berrea que está en su pico máximo con el pico máximo de la ronca. Eso no va a coincidir jamás. Pero sí va a haber momentos en los que, pues ya más tardío septiembre, esté terminando la berrea de una forma u otra, haya alguna hembra que esté alta más tardía y por contra hay alguna gama que empiece el celo un poco más temprano, entonces sí que hay esa coincidencia temporal. Me gusta tu respuesta. Quería preguntarte ¿qué busca un cazador en berrea a diferencia del cazador habitual de monterías o de batidas? Porque no sé si es cierto que con el paso de los años hay cazadores que se decantan más por este estilo de caza con Carlos Merello, ¿no? Que al final es un amante eres un amante de los recechos. Y hay mucha gente que con el paso de los años ha tenido muchas experiencias monteras y se van dedicando o se van enfocando en este tipo de cacería en los recechos. ¿Qué crees que busca un cazador en la berrea? Bueno, yo creo que como la pregunta es ¿qué busca un cazador? La respuesta es depende del cazador, ¿no? O sea, cada persona nos gustan más unas cosas que otras. En mi caso, yo tengo mi visión de la caza, cómo la practico yo, desde un punto de vista personal, siendo yo cazador, y luego además, al ser esta mi forma de vida y en la actividad profesional en la que estoy en contacto con multitud de cazadores, pues cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay cazadores que son específicos solo de una cosa. Voy a ponerte un ejemplo más extremo. Pues hay cazadores que solo cazan con el arco y solamente les gusta, además, el rececho. Ni siquiera se ponen en un triestano, ni siquiera hacen espera. Pues ese es un cazador muy, muy específico. Hay otro cazador que le encanta todas las modalidades, desde la caza con perro y escopeta en mano hasta el ojeo. Incluso le gustan las monterías, las batidas, los recechos. En fin, hay de todo. En mi caso, que soy una especie de loco de la naturaleza y de la caza, yo casi toco todos los palos, ¿no? Y me gusta esa variedad. En concreto, pues con la berrea, pues te puedo contar mi experiencia de este año. Tengo amigos, clientes y gente nueva con la que estoy ahora en contacto, preparando ya esta cacería de berrea e incluso de ronca, que los hay que buscan una experiencia. Me dicen, Carlos, cuando me contactan y yo no les conozco, siempre me gusta tener la oportunidad de hablar con ellos, porque a veces el correo electrónico o un WhatsApp en fin, no te puede permitir siempre transmitir la idea, pero de entrada, oye, al principio siempre es, oye, Carlos, te contacto porque quiero cazar. Les mando el calendario, les mando un programa. El programa al final está distribuido por una serie de precios en función del tamaño en este caso hablamos de la berrea, pues del venado que van a cazar, ¿no? Entonces, muchas veces la respuesta es, te pongo varios ejemplos. Perfecto, Carlos. En mi caso, he cazado muchas veces en berrea, tengo varios venados y este año lo que me apetece es una cosa muy especial. Busco un trofeo especialmente bueno, especialmente grande. Pues ese es un tipo de cazador. Otro tipo de cazador, para hablarte de lo contrario, me dice, Carlos, yo quiero la experiencia, no me importa tanto, he visto tu programa que está muy, muy centrado en tamaños y en precios, yo lo que quiero es salir al monte, conocerte, cazar juntos, tener una experiencia estupenda, además me apetece llevar a mi hijo, que le estoy premiando, llevo varios años diciéndole que le voy a llevar, ya tiene 14 años, va a venir, oye, quiero que sea bonito, quiero que sea muy salvaje. Tengo gente que me pide comodidades, fincas con unas casas estupendas donde poder estar tranquilo y además cazar. Otro me pide que quiere la experiencia de dormir en la sierra y acampar. Claro, ¿qué busca un cazador? Pues la respuesta depende del cazador, ¿no? Hay de todo. Y en mi caso, desde un punto de vista profesional, lo que procuro e intento es poder adaptarme y poder ofrecer a cada cliente, a cada cazador, un poco la experiencia que él busca. Yo creo que la lógica no aplica en este tipo de caza y más con los deseos que tenemos cada uno. Decía antes que bueno, pues al final son varias las noches que pasamos pensando en ese día contigo, ese día en la berrea, y que cada uno tiene unos sueños diferentes, ¿no? En fin, hablando de esa lógica, quería preguntarte, ¿cuáles crees que son las horas del día en las que mayor berrea hay? Bueno, aquí la respuesta más rápida y casi sin pensar es casi en general, como en casi todos los momentos del año y para la caza nuestra en España, en este caso de los venados, pues dirás, oye, el amanecer y el atardecer. Eso de entrada sería como las épocas, los momentos del día con más actividad. Luego es cierto que cuando la berrea está a tope, pues es que hay momentos, incluso al mediodía, que se puede cazar también. No olvidemos que la actividad del ciervo en una situación normal es más bien nocturna,
Pero claro, al final le roban horas al día, pues por eso encaja el amanecer y encaja el atardecer. Pero cuando la berrea está muy fuerte, ves a los venados que se posicionan, salen del monte, están en esos sopiés, en esas zonas más abiertas, donde luego salen las ciervas y ellos se genera toda esta actividad del celo y te das cuenta que el venado sale y pasa el día entero fuera y se echa ahí y está fuera esperando a que vuelvan las ciervas por la tarde. Sí, y vigilante también para que no venga otro venado. Claro, guardando su territorio, etcétera. Entonces, hombre, por la mañana temprano y por la tarde es cuando más berrea vas a escuchar, cuando más actividad vas a tener. Pero, sin embargo, puedes cazar durante todo el día. También depende, volvemos a la climatología. Si hace un día tostonazo de calor insoportable, pues también hay que adaptarse, ¿no? Pero y por la noche, evidentemente, por la noche la berrea es espectacular, pero ahí lo que hacemos nosotros cuando están los cazadores conmigo es terminas de cazar, cenas, por ejemplo, y luego pues es una maravilla sentarte a escuchar la berrea sin cazar, evidentemente, o sea, simplemente por disfrutar de eso, porque por la noche es un espectáculo. Es una maravilla. Pero vamos, que durante el día hay muchas opciones, pero sí, sería el amanecer y el atardecer los momentos más clave. Una preguntita, Carlos. ¿Utilizas reclamos en berrea? ¿O esto es un mito de lo del reclamo? ¿Funciona, no funciona? ¿Tú que tienes más experiencia que yo en estos lares? Cuéntame. Pues mira, a mí lo del reclamo, no solo en berrea, sino en cualquier otra de las especies, me parece una modalidad espectacular. En mi caso, te diré que cuando puedo la practico, a veces no arriesgo en una cacería que viene un cliente, porque suelo tener menos éxito del que me gustaría. Eso sí, cuando funciona es espectacular. O sea, tú estás en el cero del corzo, que lo hemos pasado ahora, el pasado mes de julio, hora de cara a la berrea, y si tú consigues contestar a ese venado berreando o eres capaz de reclamar en una zona donde sabes que vive el corzo y funciona y viene hacia ti, o sea, es que ya hay, hablando de que lo mejor es la experiencia y la vivencia, eso es una pasada. Sí. ¿Qué ocurre? Que no siempre funciona. Entonces, te diré que lo empleo más en el celo del corzo que en la berrea. Pero en la berrea yo creo que también depende de dónde caces y cómo. O sea, si estás cazando en una finca privada, una finca cercada, con una población alta, allí la berrea es tan intensa y tantos machos berreando que quizá el reclamo no sea tan eficaz. Por contra, otra de las cacerías que hacemos, pues cacerías de alta montaña. Mis cotos donde cazo en Gredos para el macho montés, que es una maravilla. Yo creo que Gredos es, en mi opinión, la zona de caza, el cazadero más espectacular que tenemos en España. Una joya. Los Pirineos. Una joya. Entonces, ahí cambian las normas del juego y de la situación, porque evidentemente la población de venados es muy inferior, es mucho más salvaje, y ahí sí que, por ejemplo, el reclamo a mí me funciona más. Estás en una sierra y localizas un venado que está lejísimos y piensas, bueno, para entrarle yo a ese venado y ponerme a distancia de tiro de él, tengo que emplear 4 horas porque tengo que cruzar, subir hasta la cuerda, bajar, salvar esa garganta, etcétera. Y dices, bueno, voy a probar a reclamarle. Y es que cuando funciona y ves que ese venado te está escuchando y empieza a avanzar hacia ti y al final se acaba poniendo en una distancia de tiro, bueno, eso, solamente ver eso es que es alucinante. Ya está. Eso es cazar. Eso es cazar. Y me ha pasado con cazadores de, oye, no, Carlos, eso es una cosa que también quería comentarte como anécdota, muy divertido. Lo que hablábamos antes de los sueños de un cazador. O sea, lo que tú tienes en tu cabeza cuando sales al campo a cazar, tienes una idea preconcebida y vas a intentar conseguir eso. Luego estás cazando y ocurren tantas cosas que te hace cambiar esa idea. Entonces, hablando del ejemplo de Gredos que te he contado, es que me venía a la cabeza una cacería de hace 2 berreas. Un cazador que me insistía, oye, Carlos, no era fácil la petición, quiero caza en abierto, de montaña, pero quiero matar un grandísimo venado. Digo, bueno, aquí estamos poniendo variantes juntas que quizá no son posibles. No, es que yo si no es un venado grande no lo voy a tirar. Pues fenomenal. Estuvimos allí cazando 2 días, espectacular, viendo berrea, descartando venados por edad, por tamaño, lo que fuese, y ocurrió lo que te acabo de explicar. Vimos un venado, hoy en día, pues con estos catalejos, en fin, estaba el venado muy lejos, pudimos verlo, digo, mira, este venado es un venado viejísimo, era enorme, era como un toro, tenía un cuello gigante, y era un venado espectacular de alta montaña, que finalmente, para que lo sepas, dio medalla de bronce, o sea, una auténtica pasada, pero el cazador que desde casa y los primeros días decía, no, mínimo será plata, si no, no tiro. Viviendo esa experiencia, es que no tuve yo ni que decirle, oye, tienes que aprovecharlo. Estaba tan alucinado el cliente con lo que estaba ocurriendo, lo que estábamos viviendo, ese venado acercándose, que ya el trofeo pasa a un segundo lugar. O sea, no haber aprovechado esa situación habría sido un crimen. Y él, vamos, ¿Cómo me alegro? A día de hoy el cazador me confirma, me dice, mira, Carlos, tengo un pabellón de
de caza donde tengo varios venados colgados en el campo y tengo unos que son enormes, pero este que cace contigo en Gredos de esta manera, que se quedó en medalla de bronce, lo tengo en el sitio principal en la casa. Ya no es cuestión de tamaño de trofeo, es de la experiencia que he vivido. Claro, ese recuerdo es imborrable, desde luego, porque volvíamos a esos sueños, ¿no? Yo tengo una idea preconcebida de cómo quiero que sea, pero luego llego allí y casi nunca sale como yo espero. Y muchas veces, oye, la realidad pues supera a esos sueños. Qué bonito, qué bonito. Oye, cuando los cazadores van a verte, yo imagino que tú tendrás algunos consejos en cuanto a qué munición utilizar. ¿Respetas la que trae el cazador? ¿Les aconsejas? Cuéntame. Bueno, esto es una situación delicada. Tratas con muchos tipos de cazadores y en ocasiones no los conoces. Entonces, esas conversaciones previas te haces un poco la idea de cómo es la persona con la que vas a salir al monte, ¿no? Y tienes que tener en cuenta qué va a necesitar de ti como profesional. Es decir, si viene a cazar conmigo alguien muy experimentado, yo no tengo que explicarle ni funcionamiento de rifle ni cómo actuar porque esta persona ya sabe, es un cazador experimentado. Pero tengo otros cazadores que no tienen ese conocimiento y me piden y me demandan claramente: oye, Carlos, a mí ayúdame, nunca he cazado antes así a rececho, Entonces, yo ahí feliz de poder ayudarles y enseñarles y al final disfrutar un montón. El problema está en el punto medio, o quizá en ese cazador que cree que sabe todo, que cree que lo hace fenomenal y luego resulta que está cometiendo errores y quizá no se deja aconsejar tanto o incluso se siente un poco ofendido, ¿no? Entonces, ahí hay que medir un poco la situación y entrando en el tema del equipo que traen sus rifles y los calibres y la munición, pues esto es un desastre porque meterte en una cacería, oye, que implica un tiempo para todos, especialmente para el cazador que ha conseguido cuadrar su agenda y dedicar 3 días a cazar, un esfuerzo económico que lleva detrás y que la cacería salga mal porque o bien el rifle no esté en tiro o bien porque no sea el calibre adecuado, pues es una pena y es un problema. Y me ha pasado muchas veces que los cazadores vienen con su propio rifle y claro, yo no sé el rifle como tira. Oye, ¿el rifle está en tiro? Sí, viene de la armería. O sí, no te preocupes, que hace 2 semanas maté un zorro a 150 metros, el rifle está perfecto. Y estás cazando y fallas 3 bichos, o lo que es peor, pinchas, que es lo que nadie queremos, dejar un animal herido, y luego chequeas el rifle y ves que el rifle estaba mal. Entonces, yo en un escenario ideal me gustaría, cosa que no hago y no se puede hacer, obligar a la gente a cazar con mi rifle. Que sé que está perfecto, sé que tal, pero claro, también un cazador, y yo lo comprendo, quiere y le hace ilusión cazar con su propio rifle. Yo te entiendo y también me pongo en la piel del cliente. Oye, hay un tema que me preocupa que está muy en boga. Creo que además ya por fin algún diario nacional lo ha mencionado, que es esta enfermedad hemorrágica epizootica, creo que las siglas son EHE, que por desgracia está afectando muchísimos venados en España. Aunque los casos que aparentemente publicados, los aparentemente publicados son menores, hay creo que muchísimos más casos de los que se han comunicado. No sé si en tu caso, en los cotos en los que cazas, ya ha afectado, no ha afectado, los estáis tratando de alguna manera. Cuéntame qué sabes de este tema. Pues mira, este tema es un horror, es una desgracia que es ya como la puntilla que le faltaba al campo este año, ¿no? Es el famoso mosquito, como hablamos de manera coloquial, es un desastre. Mis fuentes de información al final en este caso sobre el mosquito que estamos hablando, es directamente fuentes de propietarios, amigos míos, que lo están sufriendo en sus casas, bien fincas cinegéticas con ciervas y venados, bien ganaderos, y luego además pues las fincas y los cotos que yo propiamente gestiono. Ha ido avanzando de sur a norte y llevamos ya meses escuchando esto y las fuentes son, como te decía, directamente el campo que me cuenta esta gente. Además tengo muy en valor y aprovecho para mandar un agradecimiento a Artemisan, que es una asociación que nos unifica un poco a todos y vela por los intereses del campo. Desarrolló un informe muy, muy interesante. Recomiendo para el que le interese este tema que lo lea. Y bueno, esto nos ha pasado un poco, nos ha pillado a tranco cambiado, sin esperarlo, sin tener información y sin saber muy bien lo que pasaba, ¿no? Entonces, fue como un poco como, si me permites el ejemplo, como con el COVID, ¿no? Que vino esto, esta situación es nueva, cómo reaccionar y cómo podemos atajarlo. Entonces, se han ido haciendo pruebas, pues he escuchado de todo. Gente que ponía ajo en los comederos a ver si eso reducía los casos. Había gente que ha fumigado en los humedales de la finca, arroyos, bebederos, etcétera. Bueno, al parecer
Yo lo que sé y lo que me ha contado el campo y esta gente que me habla directamente ha afectado bastante. Empezó por el sur, ahora ha llegado en estos últimos días a zonas más del norte, Castilla y León. Afecta a las vacas, por desgracia, depende de la zona. Estamos hablando de, en los peores sitios, hasta superando el 20% de la población. En el caso de las reses, de los venados, las fincas que yo gestiono, lo que te puedo contar es que afecta más a las hembras que a los machos, y los machos fuertes les afecta quizá menos. O sea, te voy a poner un ejemplo de una finca en concreto. Ayer mismo hablé con el guarda y me dio el reporte. Han tenido 19 ciervas que han muerto por esto, un bareto, un venado jovencillo y un venado de los que pensábamos cazar este año como venado grande. Ahora la preocupación viene de cara a ver qué ocurre en la berrea. Los venados se desgastan mucho, están más débiles, claro. A ver cómo les va a afectar. Y los que superen la berrea, a ver si son capaces de recuperarse y si tenemos la suerte de que no les pique el famoso mosquito. Porque no es, lo que sí que sabemos es que no es contagioso entre los animales. Tiene que ser que el mosquito les pique. Entonces es muy difícil de gestionar. Pero sí, es un drama, la verdad. Desde luego, coincido contigo y al final la mejor información viene de la gente que está todo el día en el campo y que está viendo y cuidando estos animales. Yo ayer leí un artículo sobre un ganadero también que el pobre nos describía cómo cada día se levantaba contando pues más animales fallecidos. Esperemos que... Este ha sido el caso fíjate, los últimos días del verano los he pasado en Salamanca, que la familia de mi mujer tiene una finca allí que es ganadera y que tenemos ganado manso, vaca vileña y morucha, y después de estar escuchando esto desde varios meses atrás, allí no había llegado. Pero como te repito, esto es en Salamanca. Pues la última semana, de repente, ¡pum!, todas las mañanas dábamos vuelta al ganado, chequeando casi vaca por vaca, y de buenas a primeras y sin saberlo, un toro y 4 vacas se nos estaban afectadas por esto. Hemos procedido a pincharlas, les hemos vacunado con un antiinflamatorio y antibiótico. Una de las vacas no conseguimos salvarla y murió. Las otras 3 vacas y el toro han remontado. Qué bien. Y desde ese primer caso, que fue hace una semana, todos los días hacemos el mismo ejercicio de revisar el ganado y te diré que ya hemos localizado casi 20 vacas. Pero bueno, las estamos tratando y a día de hoy solo hemos tenido esta baja. Pero por amigos sé que han tenido situaciones que tratándoles y vacunándoles, o no es vacunar, pinchándoles con este tratamiento, no son capaces de solventarlo. Veremos a ver cómo evoluciona. Desde luego, porque además es muy preocupante para el campo español y sobre todo para las personas que viven de él. Carlos, ¿por qué tú? ¿Por qué los cazadores tienen que pensar en cazar contigo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué crees que hoy Carlos Merello ha sido el elegido para tener este ratito de charlas sobre el tema de la berrea y la ronca? Pues mira, Mario, no sé muy bien por qué yo he sido el elegido para tener esta conversación tan agradable contigo. Lo que sí que te digo es que estoy muy agradecido. Me he sentido muy honrado cuando me llamaste y contaste conmigo para tener esta charla. Yo no pretendo sentar cátedra, ni mucho menos. Yo comparto mis experiencias. Como he dicho en algún momento de la conversación, probablemente algunas de las cosas que hago no sean las perfectas, pero sí que comparto mi experiencia, que a base de equivocarme varias veces pues he ido aprendiendo y creo que es lo correcto hacerlo así. Y para cazar, pues hombre, yo siempre tengo en la cabeza, además me lo decía mi padre desde pequeño, me decía, Carlos, tú ten en cuenta que cuando estás cazando estás realizando un sueño. Entonces, ten siempre en mente, cuando lleves a alguien a cazar, que lo importante, nunca pierdas el objetivo, es que esta persona tiene que disfrutar. No se trata de cazar el bicho y fuera. Entonces, haz todo lo posible para que la experiencia completa sea satisfactoria. No solamente el lance cinegético, sino el tiempo que pasan contigo, dónde vais a dormir, qué vais a comer, incluso qué vino vais a tomar, para que la persona salga contenta. Entonces, yo... cazando pueden pasar muchas cosas. Desde luego. Lo que sí te garantizo es que seriedad absoluta, o sea, yo no voy a engañar a nadie. Mira, ¿qué vale de mi empresa? Mi empresa no tiene activos inmobiliarios, no tiene... vale mi nombre, vale que la gente pueda decir, mira, he cazado con Carlos y todo ha ido bien. ¿Ha ido bien o no en la cacería? Depende de cómo sea la caza, pero ha sido serio, no me ha engañado. Todo lo que ha dicho se ha cumplido. Además, él está presente, colabora y hace todo lo posible en su mano para que las cosas salgan bien. Pues en ese sentido, cualquier persona que quiera cazar conmigo tiene la absoluta certeza de que no va a haber trampa ni cartón ni cosas raras. Yo, por lo que dicen los amigos y clientes que tenemos en común, todo el mundo dice que eres una apuesta seria.
Así que bueno, pues voy a intentar que ese sueño que yo también tengo de cazar contigo pues se haga realidad en breve. ¿Dónde te localizamos? ¿Cómo pueden nuestros oyentes saber o contactar contigo? ¿En qué zonas de España te mueves normalmente? Bueno, gracias a Dios, este trabajo que tengo me permite estar todo el día para arriba y para abajo, conocer a mucha gente y la verdad es que feliz. Para contactarme, pues bueno, están las redes sociales hoy en día, que soy un principiante en esto, pero al final ahí están. Y bueno, pues mi teléfono está visible en todos mis perfiles, está mi correo electrónico, está la página web www.espinolfruites.com. O sea, de una manera u otra, si alguien quiere contactarme, tiene muchas vías, lo va a hacer y automáticamente, creo que lo hemos mencionado antes, está primero los mensajes o el correo electrónico, pero yo, si se puede, me encanta poder, oye, saca 5 minutos y charlamos. Me gusta. Y al hablar por teléfono tienes más feeling, ¿sabes? Me gusta mucho esa recomendación. De hecho, cuando alguien me pregunta, oye Mario, me apetece cazar esto, digo, oye, pues yo me iría con este o con este. Entonces le mando un WhatsApp, digo, sí, pero habla con él, porque es que a lo mejor lo que tú estás pensando no lo tiene, o no lo ofrece, o viceversa, ¿no? Porque hay una cosa que se llama ética y hay orgánicos como tú que la tienen siempre presente y no aceptan cualquier tipo de petición. Y las zonas... Bueno, el WhatsApp es una vía que a mí me encanta. Mi propia web tiene al final un contacto y pone el formulario y tú rellenas tu nombre, apellido, tu contacto, ¿qué quieres? ¿No? Pues busco esto. O sea, ese primer filtro es bueno para centrar el tiro. Uh-huh. Y me encanta tener esa manera de, al menos, que sea el primer contacto. Pero una vez que ya estamos en conversaciones, pues mira, quiero esto, otro, me gusta poder hablar 5 minutos y ya entonces entender exactamente qué busca esa persona y poder contestarle, como tú decías, oye, mira, lo que buscas te lo puedo ofrecer, además estoy encantado de ofrecértelo y es que tengo el sitio adecuado para hacerlo, o si me está pidiendo una cosa muy estrambótica o no estrambótica, posiblemente que yo no desarrollo o creo que no lo voy a poder hacer bien, pues entonces le recomiendo a otra persona. Básicamente hay dos temas. Antes decía que tus contactos dicen que eres una apuesta seria, pero sobre todo sincera. Es una de las cosas que destacan las personas que te conocen. Carlos, desde aquí, bueno, primero agradecerte el tiempo que nos has dedicado, desearte muchísima suerte en este cortísimo tiempo de amoríos, por decirlo de alguna manera, entre nuestro principal ungulado español y sus hembras. Y bueno, desear poder buscar un momento para tomarnos ese café, si es posible, en el campo y si es posible cazando. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Mario. Yo también estoy deseando que eso ocurra. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Adiós. Bueno, familia y amigos, pues hasta aquí hemos llegado. Yo creo que hemos pasado un ratito agradable con Carlos. Vamos a tener la oportunidad de escucharle en las diferentes plataformas, por supuesto en la aplicación de Iberalia. Recordad que a través de la aplicación de Iberalia pues tenemos los 3 canales, ¿no? El canal de 100% Caza, el canal 100% Pesca o el canal que conocemos habitualmente, que es ese canal mixto, digamos. Ha sido un placer, espero que tengáis un buen día y espero y deseo que la berrea sea mejor. Un abrazo a todos.